Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estudiando sobre el Evangelio de San Juan, el capítulo 4 de San Juan, hoy con el versículo 19, nuestro estudio bíblico de todos los días. La mujer le dijo: Señor, veo que tú eres un profeta. Señor, veo que tú eres un profeta. Este versículo se sitúa en el corazón del diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús acababa de revelar un conocimiento íntimo de la vida personal de la mujer, sus 5 maridos y su situación actual, sin haberla conocido previamente. Ese acto provoca en ella un giro interior. Pasa del desconcierto al reconocimiento espiritual. La mujer interpreta esta revelación como señal del conocimiento inspirado propio de un profetés, el que habla de parte de Dios. En la lógica narrativa joánica, este compromiso que asume esta mujer y que dice: pero me ha reconocido, ¿verdad? El reconocimiento no es aún una confesión plena, pero sí es ya un primer paso. Esa fe plena que después se dará, pero sí es un umbral ahora. A la fe plena. Pero estamos dando los pasos. Que nuestra vida humana de por sí siempre es un proceso. Nacemos así, chiquititos, somos fecundados. Ya proceso. Ya se venían a decir que ella lleva, ya sé. Ya cacuá, ya cambú, ya carú, ya qué. Todo lo que vos quieras. Ya ese me gratuita. Ya escuela, ya estudia. Ya juega partido. Bueno, todo lo que vos quieras. Arejo, ese, arecacuarejo. Y después vamos crepitando también, es decir, de tu ya, poco a poco. Y hasta que después recuérdate que eres polvo y que al polvo vas a devolver, ¿verdad? O sea, hay todo un proceso. Yo que fuera el autor sagrado, San Juan, o esa caseñan pero a través de estas imágenes tan humanas de lo que somos nosotros y lo que es nuestra vida como proceso, en el aspecto también espiritual. Entonces, aveñan de ella yujuina un umbral para llegar a una fe plena. Que sí que ella pomante ahí la proceso la hoy cojan añetete la cambio. Hoy cojan añetete la transformación. O veña de ella mujer conversión, cambio de mentalidad, de pensar. Entonces, la conciencia humana empieza a percibir lo divino actuando en lo cotidiano. Pero tú, y por una vez, tener conciencia de que la fuerza de Dios, la fuerza divina, actúa en mi vida en lo cotidiano. Actúa en mi vida en lo cotidiano. De ahí una vez, listo, ya misma, ya de ya, ojoma o bebé, hay mando a llegar, no te ha llegado, no. Por eso nosotros hablamos de encarnación. Porque Dios nos acompaña en el día. Ese es el gran misterio de la fe cristiana. Alguna vez se entendido, es la encarnación. Encarnación, queridos amigos, nosotros decimos porque que vean de pirebe a todos los días. Y entonces, esta conciencia humana comienza a percibir lo divino, la acción de Dios, pero actuando en el día a día, en el proceso, cada día. El evangelista San Juan muestra aquí cómo la revelación progresiva conduce al encuentro verdadero. Revelación progresiva. Algunos de los santos ya creo sí, yo ya me convertí. Sí, también me convertí más. Hay mucho, así también como se dice que se convirtió hoy, mañana, también se va a volver otra vez a cualquier cosa, ¿entiendes? Lo progresivo, sin embargo, es poco a poco. Es como que va asumiendo cada vez más esa fuerza y ese rol de presencia de Dios en nuestra propia vida. Es el encuentro verdadero.
Ahora, con respecto al contexto histórico, nosotros sabemos que el encuentro se da en Samaria, cerca del Pozo, la región marcada por una ruptura también religiosa con Jerusalén desde el siglo VIII antes de Cristo, ¿verdad? Con la destrucción de Samaria, Asiria prácticamente que los exilia. Entonces los samaritanos quedan con lo suyo. Ellos se quedan, por ejemplo, aceptando solamente el Pentateuco, los 5 libros, y esperaban un restaurador semejante a David, ¿verdad? Semejante a él. Ahora, el restaurador semejante, sobre todo, queridos amigos, a otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Moisés. Moisés es el Taeb, el que vuelve para restaurar nuestra vida. Entonces, llamar a Jesús profeta lo inserta en esta expectativa histórica. Quiere decir que si se utiliza este aspecto histórico y se dice Jesús es un profetés, veo que tú eres un profeta, quiere decir que le mete en este camino de historia que Dios había prometido, historia de salvación. Quiere decir que hoy apoya la tapeina o veruña de beña de yarañé, ¿verdad? No como sacerdote del templo de Jerusalén, sino que simplemente como un mediador carismático. Recordemos que Jesús era laico, Jesús no era sacerdote. Entonces entra dentro de este caminar carismático de la fuerza. En el siglo I, el término profetés evoca figuras como Elías, Eliseo, hombres atravesados por la palabra divina, no por el poder institucional. Esto es lindo, queridos amigos. Entonces no es simplemente la ley o no es simplemente las reglas, las normas lo que nos van a cambiar, sino que este poder institucional, en todo caso de la ley, tiene que impregnarse en el corazón del hombre. Y entonces Juan sitúa a Jesús en una categoría reconocible, pero destinada a ser superada en los versículos que vendrán después. A ver, ya cañan de Arubi la bepe guatana, Arubi bepe yapuana, pese a esa cagüe bepe. Volvemos enseguida con más. En de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 14 estamos, y el versículo es nuestro versículo, queridos amigos, 19. Entonces, este versículo nos dice, la mujer le dijo, Señor, veo que tú eres un profeta. Vean el tema, en el aspecto cultural antropológico, hablar y decir es un profeta. Esta mujer samaritana doblemente marginada, primero por ser mujer, es decir, su género. Recordemos que esa era la cultura en aquel tiempo, en el aspecto antropológico, en el aspecto cultural. Entonces, doblemente marginada por el género y luego por la etnia, es decir, por ser samaritana. No podía dialogar públicamente con un rabino judío, no podría absolutamente, no podría hablar siendo samaritana con un rabino que es judío, Jesús. Pero Jesús como profeta rompe todo esquema de poder. Yande Yara va mucho más allá, queridos amigos. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta entender. En realidad el Papa Francisco, por ejemplo, él rompía muchos de estos esquemas de poder. Santa Marta, y entonces rompe una estructura de poder.
Y cada uno, ¿verdad? Cada uno va rompiendo ciertas estructuras. Ahora, este Papa León XIV, creo que volvió de nuevo allá arriba, la parte de los palacios ya papales, ¿verdad? Y bueno, son situaciones, cada uno dentro de esa manera de entender y de ser guiado por la fuerza también del espíritu. Ahora, en la cultura semita, reconocer a alguien como profeta implicaba aceptar que su palabra desvela la verdad del corazón, del famoso cardía. Si yo acepto, tú eres verdaderamente un profeta, digo que eres verdaderamente un profeta, estoy aceptando, estoy diciendo, esto es verdaderamente lo que estábamos necesitando. Desvela la verdad del corazón, desvela lo que sentimos, lo que vivimos. Peñan de apetito muy lleva, peñan de corazón lleva, peñan de ñe ay ñan de ñanduja ya es shaina peñan de ya, la verdad quién es, cómo es. Ahora, este acto no es sumisión, queridos amigos, sino que lucidez espiritual. ¿Por qué no es sumisión? ¿Y por qué decimos que es una lucidez espiritual? Porque de reyesa a reyesa, cuá que había sido, somos humus, somos tierra, somos hombres, somos humanidad. Y entonces, esto no es sumisión, queridos amigos. Yo no me estoy sometiendo a algo en forma negativa, sino que sumisión quiere decir, queridos amigos, o me estoy sometiendo a algo en el sentido de que yo entiendo mi condición, que yo soy humus, que soy hombre, que soy humanidad. Y aunque no quieras someterte, vamos a decir, a tu realidad, porque hay muchos que procuran escaparse de su realidad humana, como que procuran entonces hacerse aparte de lo que nosotros tenemos y somos, ¿verdad?, en este mundo. Aquí, sin embargo, Jesús nos está dando a entender que es una verdad del corazón. Se desvela la verdad del corazón, cardía, y la sumisión hacia este acto siempre nos va a llamar la atención. ¿Por qué? Y porque al presentar la sumisión, nosotros podemos decir, ¿verdad? No, este es un sometido. No, la sumisión es la humillación, entre comillas, humillarse, pero ¿ante quién? Ante tu propia ontología, ante tu propia condición de humus, de hombre, humanidad, ¿entiendes? Pues ya la diferencia, queridos hermanos, pues ya la diferencia. Porque yo soy humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, este acto no es sumisión, sino que es lucidez espiritual, porque la escena revela una antropología bíblica donde Dios se comunica incluso desde la periferia social. Queridos amigos, se comunica incluso desde la periferia social. Queridos, esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque de aquí descubrimos todo este aspecto antropológico. Cómo tenemos que leerlo, cómo tenemos que verlo, cómo tenemos que entenderlo, cómo tenemos que entonces estar en el día a día, ¿verdad? Con este camino. Yaikuá, Yaheshá, Yahueruatá, Yapillabe, Beñande, Yara y Añande. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Yande Yara Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes
a estos números del WhatsApp. Ñandeyara ñeetv, comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4 de San Juan, el versículo 19. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profetés. Esta es la palabra clave, queridos amigos, que queremos estudiar hoy en este curso bíblico. La raíz es profemi, quiere decir, queridos amigos, hablar antes, hablar en nombre de. Dice la pro es antes, antes, como primero, pro. Entonces, lo que se presenta antes. Y hablar antes, ¿en qué sentido? No designa al adivino del futuro. Es importante. Alguna vez se lo mitad, este es un profeta, ¿por qué? Porque te adivinó todo lo que va a pasar en el futuro. No. El profetés es otra cosa, queridos amigos. Interpreta, ¿qué cosa? De manera autorizada la voluntad divina. En Juan, por ejemplo, el término funciona como categoría transitoria. Jesús es reconocido, primero como judío, luego como profeta y después como Mesías, y finalmente como Salvador del mundo. Es decir, estos son los procesos: judío, profeta, Mesías, Salvador del mundo. Judío, profeta, Mesías, Salvador del mundo. 4 cosas que va también de una manera, queridos amigos, evolucionando, ¿verdad? Evolucionando de a poquito. Judío, dentro de su nación. Profeta, porque puede anunciar y las verdades de Dios. Mesías, es decir, que se pone en esa actitud de salvación. Y luego, finalmente, como Salvador del mundo, es decir, como nosotros lo vemos y decimos: este es verdaderamente el Hijo de Dios, el que fue enviado para salvar al mundo. El autor sagrado conduce al lector por el mismo proceso pedagógico que vive la mujer. Así que también el autor sagrado, ¿verdad?, conduce al lector por el mismo proceso pedagógico que vive la mujer. Mejor dicho, de otra manera, siempre el lector peñande ya leógina, yashara be katu, cada uno de los versículos, cada uno de los elementos que utiliza el autor sagrado como palabra clave, y entonces hacemos este proceso también nosotros para llegar a una verdadera conversión. Y ande ya llama que si yo quiero cambiar y cambio, entre comillas, lo digo así de una manera brusca, normalmente, y bueno, nos quedamos por ahí. Pero sin embargo, cuando es una conversión lenta pero segura, entonces vamos yendo. Y es la fuerza lo que impregna, lo que empapa nuestra vida. Hay otra palabra clave que es el famoso jorao. Joró, verbo que expresa más que visión óptica, implica comprensión de ver. Ver. El joró. El joró es lo que necesitamos para una comprensión interior implícita. Comprensión interior implícita. En clave joánica, ver es sinónimo de empezar a creer. Ver. Quiere decir que en derewero viajinara. Agüero viaveña de yara ese. Agüero viaitewe. La mujer no dice sé, sino que veo. Veo que eres un profeta. Veo. Sheikwa buana de profeta, no. De y sheikwa. Koan es sheikwa de la profeta, no. She ajesha. Esta es una cuestión experiencial. ¿Verdad? El hebreo con el guaraní son lenguas muy parecidas, muy cercanas en las expresiones, en la forma de decir las cosas, como yo me expreso. Ella, la gente, ella. Obvio, no ando hoy. Ando hoy.
ella, ¿viste? Eso es creer, entonces, queridos amigos. Es la forma como nosotros utilizamos. Subraya siempre que la fe auténtica nace de una mirada, pero transformada por la verdad. Una mirada transformada por la verdad. Esto es lindo, ¿verdad? Porque ella esa frase, eres ella pareina. Quiere decir que aquí hay una verdad, pero que ha sido transformada por una fe auténtica. La fe auténtica, queridos amigos, es la que transforma también la propia vida, fe auténtica. Resha pareina, resha, el ver, el jorao. Esto es lo que nos ayuda a nosotros, por lo tanto, a mirar un poquitito, tanto lo que es el profetés. El profetés como ese que es autorizado de interpretar la voluntad divina. Y Juan, por eso también reconoce en Jesús como el primer judío, el primer hombre, el que se siente y vive esa realidad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 19. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profeta. Profetés, veo, jorao. Es importante, y el profeta, como estábamos diciendo también, que nos hace entender que siempre el profeta es hablar antes, es decir, primero hay que conocer, queridos amigos, antes de hablar, ¿verdad? Tenemos que conocer. Y más aún porque el veo, jorao quiere decir una experiencia del saber, pero del saber observado, del saber tocado y realizado. ¿Viste? Entonces quiere decir que o sea, debe experimentar iré. ¿Viste? Vos sabés. Sí, yo sé qué sucedió. Ese es más bien Shahenduguri, pero no experimentar ainda poco edi. Había esa. Batecubio. Cierto y tela era upeiseiteoico. Utilizamos nosotros el verbo ver, el jorao, porque es un ver interior experiencial, ya eguriñante. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas que nos dejan este versículo 19 del capítulo 4? En primer lugar, la revelación es progresiva. La fe, queridos amigos, madura por etapas. La fe madura por etapas. La fe madura por etapas. Esta es, queridos amigos, la gran alegría nuestra, o tiene que ser el gran entusiasmo que causa en nosotros de que la fe, nuestra fe, madura siempre por etapas. Quiere decir que se va aprendiendo a respetar los procesos. Algunas veces, queridos amigos, nosotros nos volvemos simplemente fanáticos. Volvió mi secta protestante, después de 2000 años de camino, de tradición, de transmisión de la verdad, del estudio profundo de la palabra de Dios. No, esto no tiene nada que ver. O descubrí la pólvora, 2000 años, 3000 años. O bandera,
¿Qué cosa dicen? ¿Qué cosa? Eso, queridos amigos, es una falta totalmente de humildad. Ese es un orgullo total. Recuérdate que el día en que comas de este fruto serás como Dios. Y ese es el peor pecado, queridos amigos. Porque ser como Dios es la interpretar. Ustedes se equivocaron, siempre se equivocaron. A descubrir la pólvora. Queridos amigos, dentro incluso de la ciencia, eso es interesantísimo, ¿verdad? Y tenemos que mirar, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar, como dice San Pablo mismo, cuestión de observar el universo, dice Pablo, para llamar a la fe a los paganos. Dice, miren nomás, como todo es un proceso, la misma naturaleza está en proceso, ¿verdad? Y entonces, desde ahí tenemos que entender, yo no puedo venir después de 2000 años, 3000 años, yo digo, todo lo que ustedes hicieron, ¿sabe qué? No, vos mismo sos el resultado de un proceso de todo eso que vinieron caminando más de 2000 años. De PTI, pequeño puntito, eslabón de toda una historia de salvación. Y por eso que después el Señor nos dice, recuérdate, ¿sabe qué? Recuérdate que eres humus, que eres hombre, que eres humanidad, que eres Yaguar Aireí, por lo tanto son un puntito. Eres ñatendeala, eres anila, eres yapipareí, ¿entiendes? Y eso es lo que aquí te está diciendo. La fe madura por etapas. Solo cuando vos entendés que nosotros somos proceso, venimos de un proceso, y nuestra misma conversión se da dentro de un proceso de cambio. En nuestra sociedad actual, aprender a respetar entonces los procesos de una vida, del catholicus. Catholicus quiere decir de la universalidad que camina. Teilhard de Chardin es un sacerdote, ¿verdad?, jesuita, pero espectacular. Si uno mira, lee un poquitito, él después le llama la cristificación, ¿verdad? En el sentido de que acepta, por ejemplo, la cuestión del Big Bang, ¡pum!, la explosión, el mundo que se sigue expandiendo. Pero dice él en un momento que esa fuerza, estas son teorías, ¿verdad?, pero son teorías de reflexiones impresionantes, ¿verdad? Entonces, que se expande. Llega un momento en el cual esa fuerza explosiva va perdiendo su fuerza. O pasa, ¿verdad?, esa fuerza, frenó. ¿Y ahora qué hacen? Dice que después va a venir lo que va a ser el volver a la cristificación, él le llama a eso. Volver otra vez al punto inicial. Son teorías interesantísimas, ¿verdad? Ahora lo que sucede es la expansión todavía. Millones, millones y millones de años. Y bueno, son teorías, queridos amigos, pero simplemente que nos hace entender lo que Sócrates ya decía, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, vamos. Pero es un eslabón, y cada vez seguramente que dentro de 1000 años, 2000 años, no sé si dentro de 5000, 10.000, 12.000, de 1 millón de años o 2 millones de años, cuando tenía que encontrar un fósil, no sé, que al perforar la tierra, no sé, llegaron casi a 12.000, 13.000 metros o más, creo que no recuerdo cuántos kilómetros, lo que sigue, y me sorprendió porque dice que encontraron fósiles de hace 350 millones de años. Voy años de eco. De dua ina bebe. Yandeña y me hago avena. Voy años ya de coñante. Vea, oreco, hace 350 millones de años. Andere yugo haga de reinventar la pólvora, reinventar la Biblia, reinventar la interpretación. Queridos hermanos, tenemos que ser entonces muy humildes y ponernos en manos de Dios y entender que somos parte, ¿verdad?, de etapas. Una segunda enseñanza es que el conocimiento es lo que nos sana, queridos amigos. ¿Por qué hay personas tan enfermas, verdad? El fanatismo es una enfermedad, queridos amigos. Estamos enfermos de nuestro egoísmo,
de nuestro encerrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces no podemos dar saltos. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Ya llamamos fanático pa. Entonces solamente el conocimiento es el que te sana. Yo recuerdo que el padre José Sanardini, de feliz memoria, falleció no hace mucho. Entonces, un hombre verdaderamente maravilloso. Él decía, queridos amigos, y esta palabra me hace, esta frase, ¿verdad? El conocimiento el que sana. ¿Por qué nosotros somos fanáticos? Decía. ¿Por qué? Y porque no conocemos nada. Entonces te volvés enfermo. Te volvés enfermo y te peleas con el otro porque ande cuaín baebe. Y entonces te aferras a esa pequeña cosita que tenés ahí delante tuyo. El que conoce, el intelectual, el que busca la verdad, es una persona abierta, queridos amigos. Baebe no va diciendo, no forzáis, ¿por qué? Porque tiene esa posibilidad de reflexión, ¿verdad? Capacidad de mirar y de tocar las cosas. Y entonces es capaz también de escuchar. El fanático no puede escuchar nada, queridos amigos, no puede escuchar. En la política, vos te vayas a hablar algo y le decís algo. Y ¿por qué? Y porque es un fanático. No es capaz de reflexionar y de entender cuáles son los caminos de la verdad y cuáles son los errores también, ¿verdad? Porque él pues se cree el dueño del mundo. Gente, él lo inventa la pólvora. Él lo inventa la pólvora. A él vamos a ir por la bata de la situación. Bueno, una tercera enseñanza, queridos amigos, es la autoridad espiritual auténtica. Esto quiere decir que el profeta no domina, sino que lo que hace el profeta es iluminar. El profeta ilumina. Esta es la realidad. Entonces, por lo tanto, si esta realidad es así, el peligro es que vamos a caminar hacia aquí. Si aquí hay chicos de la calle, el peligro va a ser en el futuro sobre el trabajo en la población, la educación en la población, el progreso. ¿Por qué? Porque este chico está aquí, está abandonado, no tiene estudio, no tiene formación, no tiene trabajo. Pero desde ahí el profeta ilumina y dice, pero ¿por qué estamos aquí en esta situación? ¿Por qué este chico está en la calle? Y mira hacia atrás. Denuncia. Porque no monda para la plata. Porque no hay purupona, no hay apoyo, no hay poba en agua, porque estaban en la corrupta y entonces no permitieron que esta realidad sea diferente. Y mira lo que nos viene a causa de esto. Y así. Entonces ilumina. Entonces, el profeta, queridos amigos, no domina a nadie, sino que él ilumina con su liderazgo. Una cuarta enseñanza es que la periferia es el lugar teológico, queridos amigos. Quiere decir que cuanto más vemos la realidad de nuestra comunidad, lo que nos rodea, todo, ya esa peana, por eso hablamos del jorao, mirar, ver, aheshá, reheshá para quiere decir experimentar. Ese es el lugar teológico, es decir, es ahí donde se debe escuchar el palpitar. Por eso nosotros decimos, la andegüe con la tendota, terejo, pero tenés que estar en medio del pueblo y tenés que saber. Ese es el que va a saber gobernar, ese es el que va a saber llevar adelante una nación, una familia, ese que conoce la realidad. Peñandeña moía sin conocer, doye hay a la pueblo, en doy cuay, ni guaraní, no ni cuay. ¿Cómo te va a gobernar si no le entiendes ni el idioma de ese que está necesitando? O que cada vez yo traducción a su idioma. No, queridos amigos, no se puede. Entonces, por eso la periferia es el lugar teológico. Y desde ahí entonces vamos a poder hacer un camino. Pero un camino donde nos ayude siempre a estar mejor, ¿verdad? A estar mejor. Y entonces, la última enseñanza del dato al encuentro. Cuando yo tengo el dato, cuando yo conozco este dato, entonces desde ahí yo voy a dirigir con mi liderazgo a un verdadero encuentro. Tampoco no es el profeta el que hace todo. El profeta lo que hace es encaminar, fortalecer para que exista un encuentro. Entonces, si yo soy ejecutivo, si soy el que ejecuta, soy un empresario, entonces lo que hago es mirar, entender, veo y digo,
necesito de fulano, 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 usted gerente, usted esto, usted eso. Les llevo a un encuentro de esas personas que van a poner esas cualidades porque ellos están especializados en eso y van a llevar adelante, van a ejecutar, ¿entiendes? Pero yo soy el ejecutivo porque les hago ejecutar justamente lo que yo escuché anteriormente en la periferia, conozco la realidad y entonces, como yo no voy a poder hacer, porque tal vez no estoy ducho para esas cosas, sin embargo sé que hay muchos que me van a ayudar, o sea, es la comunidad la que siempre luego tiene que trabajar y llevar adelante el proyecto. Así que, queridos amigos, y por ahí te digo, versículo 4. Cómo tenemos que actuar dentro de la humildad y la sencillez para salir. Siempre tenemos que salir hacia adelante. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.